¿Alguna vez has recibido un regalo tan generoso que te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la persona que te lo dio? Eso exactamente me pasó a mí hace 3 meses, cuando mi hija de 28 años me entregó un sobre que cambiaría para siempre la forma en que veo nuestra relación familiar. Dentro de ese sobre estaban los boletos de avión, las reservas de hotel y todo lo necesario para el viaje de luna de miel que mi esposa y yo habíamos soñado durante años, pero que nunca pudimos permitirnos. Mi nombre es Carlos, tengo 52 años, y durante los últimos 25 años he trabajado como mecánico en un pequeño taller familiar. Mi esposa María y yo nos casamos muy jóvenes, cuando apenas teníamos 20 años, y tuvimos que posponer nuestra luna de miel porque llegó nuestra primera hija, Sofía. Después vinieron más responsabilidades, más gastos, la educación de los niños, y ese viaje romántico a Europa que habíamos planeado se convirtió en un sueño que guardamos en el cajón de algún día, cuando tengamos dinero. Pero ese algún día parecía nunca llegar. Cada vez que lográbamos ahorrar un poco, surgía algo, una reparación en la casa, gastos médicos o simplemente las necesidades diarias de una familia de clase trabajadora que lucha por salir adelante. María y yo habíamos aceptado que quizá nunca tendríamos esa luna de miel, y estábamos en paz con eso. Nuestro amor no necesitaba un viaje costoso para ser real, ¿verdad? Todo cambió el día de nuestro 25º aniversario de bodas. Habíamos organizado una pequeña celebración en casa, con nuestros hijos y algunos amigos cercanos. Era una reunión sencilla, con la comida que María había preparado con tanto cariño y la música que nos acompañó durante todos estos años de matrimonio. Yo estaba feliz, rodeado de mi familia, sin esperar nada más que compartir ese momento especial con las personas que más amo. Fue entonces cuando Sofía se acercó con ese sobre en las manos. Tenía una sonrisa extraña, una mezcla de emoción y nerviosismo que no logré descifrar en ese momento. Papá, mamá, sé que han sacrificado mucho por nosotros durante todos estos años. Sé que nunca tuvieron su luna de miel y creo que ya es hora de que la tengan. Cuando abrimos el sobre y vimos los documentos, María comenzó a llorar. Yo me quedé sin palabras, completamente abrumado por la generosidad de mi hija. El viaje incluía todo: vuelos a París, una semana en un hotel boutique cerca de la Torre Eiffel, excursiones por el Louvre y Versalles, cenas románticas en restaurantes que solo habíamos visto en películas y hasta un crucero por el Sena. Era exactamente el viaje que habíamos imaginado en nuestra juventud, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Sofía había planificado cada detalle, había investigado nuestros gustos, había recordado conversaciones que creíamos olvidadas sobre los lugares que queríamos visitar. En ese momento, mi corazón se llenó de orgullo y gratitud. Pensé en lo afortunado que era de tener una hija tan generosa, tan considerada, tan dispuesta a sacrificar sus propios ahorros para darnos esta experiencia única. Sofía trabajaba como enfermera en el hospital local y sabía que este regalo representaba meses, quizás años de sus ahorros personales. Era un gesto de amor puro, desinteresado, que me hizo sentir como el padre más bendecido del mundo. Durante las siguientes semanas, mientras preparábamos el viaje, no podía dejar de hablar de la generosidad de mi hija con todo el que quisiera escuchar. En el taller, con los vecinos, con los familiares, todos escuchaban la historia de cómo mi hija nos había regalado el viaje de nuestros sueños. Las reacciones eran siempre las mismas: admiración por Sofía y felicitaciones para María y para mí por haber criado a una hija tan especial. Pero había algo que no sabía, algo que descubriría de la manera más inesperada durante nuestra celebración de despedida, justo antes de partir hacia París. Un comentario aparentemente inocente de uno de nuestros invitados me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre las verdaderas motivaciones detrás de este regalo tan generoso. La noche antes de nuestro viaje a París, María y yo estábamos en casa empacando nuestras maletas con una emoción que no sentíamos desde nuestra juventud. Era como si fuéramos novios otra vez, planeando nuestra primera aventura juntos. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, llevaba consigo la promesa de cumplir finalmente ese sueño que habíamos postergado por tanto tiempo. María había comprado un vestido nuevo para las cenas románticas, y yo había sacado mi mejor camisa del armario. Nos sentíamos como adolescentes preparándose para el baile de graduación,
Sofía había insistido en organizar una pequeña despedida familiar esa misma noche. No pueden irse sin una celebración apropiada, había dicho con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Preparó una cena especial e invitó a nuestros familiares más cercanos. Mi hermano Miguel con su esposa, los padres de María y algunos amigos íntimos que habían sido testigos de nuestra historia de amor durante todos estos años. La casa estaba llena de risas, abrazos y buenos deseos. Todos querían escuchar los detalles del itinerario que Sofía había preparado con tanto cuidado. «Van a desayunar croissants auténticos frente a Notre Dame», decía emocionada, mostrando las fotos de los lugares que visitaríamos. «Y tienen reserva en ese restaurante pequeñito que está en Montmartre, donde dicen que la vista es increíble al atardecer». Su entusiasmo era contagioso, y yo no podía dejar de pensar en lo afortunado que era de tener una hija que conocía tan bien nuestros gustos y deseos. Durante la cena, mientras brindábamos por este nuevo capítulo en nuestras vidas, no podía apartar la mirada de Sofía. La veía interactuar con todos, asegurándose de que tuviéramos todo lo necesario para el viaje, recordándonos los horarios de los vuelos, dándonos consejos sobre el clima en París. Era evidente que había invertido no solo su dinero, sino también su tiempo y su corazón en hacer realidad este sueño para nosotros. «Sofía, hija», le dije cuando se acercó a servirme más vino, «todavía no puedo creer lo que has hecho por nosotros. Este regalo es más de lo que jamás esperamos recibir». Ella me abrazó fuerte y pude sentir cómo se emocionaba. «Papá, ustedes se merecen esto y mucho más. Han dado todo por nosotros durante años. Es hora de que alguien les devuelva un poco de esa generosidad». Sus palabras me llegaron directo al alma. Pensé en todas las veces que María y yo habíamos renunciado a pequeños lujos para asegurar que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Las vacaciones familiares que limitamos a destinos cercanos, las salidas románticas que cancelamos cuando surgían gastos inesperados. Los sueños personales que pusimos en pausa para priorizar el bienestar de nuestra familia. Todo eso había valido la pena si había resultado en criar a una hija tan considerada y amorosa. La velada transcurría perfecta, llena de esa calidez familiar que solo se siente en los momentos más especiales de la vida. Todos compartían anécdotas sobre viajes, daban consejos sobre París y hacían bromas sobre cómo María y yo íbamos a comportarnos como recién casados en la ciudad del amor. Era exactamente el tipo de despedida que habíamos soñado, rodeados de amor, apoyo y buenos deseos. Pero entonces, mientras ayudaba a recoger los platos después de la cena, escuché una conversación que me hizo detenerme en seco. Si alguna vez has sentido esa sensación de que algo no encaja completamente, comenta intuición aquí abajo. Fue mi cuñado Roberto quien pronunció las palabras que me helaron la sangre. Estaba hablando en voz baja con su esposa cerca de la cocina, probablemente pensando que nadie más podía escucharlo. «Es extraño que Sofía haya gastado tanto dinero en este viaje justo ahora», murmuró mientras secaba un vaso, especialmente considerando lo que me contó la semana pasada sobre su situación. Su esposa le hizo una seña para que bajara la voz, pero ya era demasiado tarde. Mis oídos se habían agudizado como los de un animal en alerta. Me quedé inmóvil detrás de la puerta de la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. ¿Qué situación? ¿De qué estaba hablando Roberto? Sofía nunca había mencionado ningún problema, ninguna dificultad económica o personal. Al contrario, siempre que hablábamos, me decía que todo estaba bien en su trabajo, que estaba feliz, que las cosas marchaban perfectamente en su vida. ¿Crees que deberíamos decirle algo a Carlos?, continuó Roberto, y yo sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. No sé si sabe lo que realmente está pasando con Sofía. Ella me pidió que no dijera nada, pero me parece injusto que él y María se vayan de viaje sin saber la verdad. La verdad. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco perturbador. ¿Qué verdad? ¿Qué era lo que mi propia hija me estaba ocultando? Traté de procesar lo que acababa de escuchar, pero mi mente se negaba a aceptar que hubiera algo siniestro detrás del regalo más hermoso que habíamos recibido jamás. Roberto conocía bien a Sofía. Habían desarrollado una relación cercana desde que ella era pequeña, y siempre había sido como un segundo padre para ella. Si él estaba preocupado, si él sabía algo que yo no sabía, entonces definitivamente había motivos para inquietarse.
Regresé al comedor tratando de mantener la compostura, pero mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Observé a Sofía desde la distancia, buscando señales que antes había pasado por alto. ¿Había estado más delgada últimamente? ¿Sus sonrisas habían sido forzadas? ¿Había algo en su comportamiento que hubiera debido notar como padre? Me sentí como un detective analizando a mi propia hija, y esa sensación me resultaba completamente ajena y perturbadora. Durante el resto de la noche, cada gesto de Sofía adquirió un significado diferente. Cuando insistió en que nos lleváramos dinero extra por si acaso, cuando nos abrazó un poco más fuerte de lo normal al despedirnos, cuando sus ojos se llenaron de lágrimas mientras nos deseaba buen viaje, ¿eran lágrimas de alegría por vernos felices? ¿O había algo más profundo, algo más desesperado en esa emoción? La madrugada antes de nuestro viaje no pude dormir. Me quedé despierto junto a María, quien dormía pacíficamente ajena a la tormenta que se había desatado en mi interior. Pensé en despertar a Roberto, en llamarlo y exigir que me contara todo lo que sabía. Pero una parte de mí tenía miedo de la respuesta. ¿Y si la verdad era peor de lo que podía imaginar? ¿Y si descubría que el regalo más generoso de mi vida había nacido de la desesperación y no del amor? Mientras las horas pasaban lentamente, una pregunta martillaba mi mente una y otra vez. ¿Qué tipo de situación podría llevar a mi hija a gastar todos sus ahorros en un viaje para mis padres? Y más importante aún, ¿por qué me lo estaba ocultando? El miedo comenzó a apoderarse de mí, transformando la emoción del viaje en una angustia que no sabía cómo manejar. Cuando finalmente amaneció y era hora de partir hacia el aeropuerto, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía subir a ese avión sin saber la verdad. Mientras María terminaba de revisar nuestro equipaje, tomé mi teléfono y marqué el número de Roberto. Eran las 6 de la mañana, pero necesitaba respuestas antes de partir. «Roberto», le dije cuando contestó con voz adormilada, «necesito que me digas exactamente qué está pasando con Sofía. No puedo fingir que no escuché lo que dijiste anoche». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego un suspiro profundo. «Carlos, ella me va a matar por esto, pero tienes razón. Merece saber». Lo que Roberto me contó en los siguientes 10 minutos destrozó mi corazón y lo reconstruyó al mismo tiempo. Sofía había sido diagnosticada con una condición médica seria 3 meses atrás. No era terminal, pero requería un tratamiento costoso que su seguro médico no cubría completamente. Había estado trabajando turnos dobles en el hospital, vendiendo algunas de sus pertenencias, y había incluso considerado pedir un préstamo bancario. Pero entonces, continuó Roberto, se le ocurrió esta idea del viaje para ustedes. Me dijo que si algo le pasaba, si el tratamiento no funcionaba como esperaba, quería asegurarse de que ustedes tuvieran al menos un recuerdo perfecto juntos. Quería darles algo hermoso antes de tener que preocuparlos con sus problemas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba. Mi hija no había gastado sus ahorros por generosidad ciega, había gastado sus ahorros por amor y por miedo. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a Sofía. Cuando contestó, su voz sonaba forzadamente alegre. «Papá, ¿ya están en camino al aeropuerto? ¡Qué emocionante!». Pero yo ya no podía seguir el juego. «Sofía, mi amor», le dije con voz quebrada, «Roberto me contó todo. ¿Por qué no nos dijiste lo que estás pasando? ¿Cómo pudiste pensar que queríamos ir de viaje mientras tú estás enfrentando esto sola?». El silencio que siguió fue desgarrador. Luego escuché sollozos del otro lado de la línea. «Papá, no quería arruinar su felicidad. Ustedes han sacrificado tanto por nosotros durante años, y yo solo quería darles algo hermoso. Quería que tuvieran ese viaje antes de que tuvieran que preocuparse por mí otra vez». Su voz se quebró completamente y yo sentí como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos. «Hija», le dije, «cancelo este viaje ahora mismo. Vamos para tu casa y enfrentamos esto juntos, como familia». Pero Sofía se negó rotundamente. «No, papá, por favor. Este viaje significa todo para mí. Saber que ustedes están viviendo ese sueño me va a dar fuerzas para mi tratamiento. Por favor, no me quiten esa alegría». Después de una conversación de 1 hora llena de lágrimas, promesas y mucho amor, María y yo decidimos hacer el viaje, pero con una condición. Sofía tenía que prometernos que nos mantendría informados de cada paso de su tratamiento. París fue más hermoso de lo que habíamos imaginado.
Pero cada momento estaba teñido con una nueva comprensión del amor de nuestra hija. Cada croissant que desayunamos, cada atardecer que vimos desde la Torre Eiffel, cada paseo romántico por el Sena llevaba consigo el peso del sacrificio de Sofía. No era solo un viaje, era una declaración de amor desesperada de una hija que quería asegurarse de que sus padres tuvieran algo hermoso, sin importar lo que el futuro le deparara a ella. Cuando regresamos, nos convertimos en el sistema de apoyo que Sofía necesitaba. Vendimos algunas cosas, reorganizamos nuestras finanzas y nos aseguramos de que recibiera el mejor tratamiento posible. El viaje que ella nos había regalado se convirtió en la fuerza que necesitábamos para luchar juntos como familia. Hoy, 6 meses después, Sofía está respondiendo bien al tratamiento. Los médicos son optimistas y nuestra familia está más unida que nunca. Ese viaje a París no fue solo una luna de miel tardía. Fue el regalo más profundo que una hija podía darle a sus padres. La oportunidad de entender que el amor verdadero a veces viene disfrazado de sacrificio y que los gestos más hermosos nacen no de la abundancia, sino del corazón. A veces, los regalos más generosos esconden las historias más complejas. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has recibido un gesto de amor que te hizo cuestionar todo lo que creías saber, compártela con alguien que necesite recordar el poder del amor familiar. Y recuerda, detrás de cada acto de generosidad hay una historia que merece ser escuchada con el corazón abierto.